Value Investing FM, episodio 237. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y en esta ocasión tenemos otra de nuestras geniales entrevistas que a todo el mundo le encantan. Y es un podcast sobre un fondo además bastante reciente y que seguro os va a gustar mucho. Pero antes, Paco, dinos el warning. Pues el warning, para variar, es que empezamos en 2 semanas el curso de preparación del CFA nivel 1. Ya sabéis lo que es la certificación financiera más prestigiosa a nivel internacional y, como ya hemos comentado en otras ocasiones, habrá becas con descuento del 40% para menores de 30 años. Si estás interesado, pues escribirnos a academiadeinversión.com/contacto. Y nada más que añadir en los warnings. Adrián, te cedo la palabra para presentar a nuestros queridos invitados. Sí, tenemos para presentar este fondo que ya nos lo van a explicar ellos. Tenemos a Lucas López Moroño, auditor de cuentas con más de 10 años de experiencia y que ha trabajado 3 años, entre 2019 y 2021, como analista en Galileo Capital SICAV. Y a Quique Vázquez, analista de riesgos y gestor de empresas en banca durante 10 años. Autor, y seguramente muchos lo conoceréis por esto, autor de Perlas de Quique para el Confidencial.com y acreditado como European Financial Advisor por EFPA. Bienvenidos a Value Investing FM. Hola, ¿qué tal, Quique? ¿Qué tal, Adi? ¿Qué tal, Paco? Hola, Paco. Hola, Adrián. Hola, Lucas. Bueno, ambos habéis estado ya en el podcast. Lucas, si no me equivoco, por duplicado. No, la segunda vez en el de Galileo no llegué a estar por compromisos y demás, no pude estar, pero sí, la primera vez sí que estuve y ahora es la segunda. Bueno, pues ambos habéis estado por aquí, así que digamos que nos vamos a ahorrar la parte de cómo empezasteis a invertir y todo esto, porque ya los tenéis, pondremos los enlaces a los programas en los que estuvisteis y vamos a centrarnos en el fondo, a entender la filosofía del fondo y en conocer algunas de las tesis de inversión de vuestras principales posiciones. Y la primera pregunta es, ¿cómo surge este fondo, el fondo Only Compounders? Bueno, pues yo creo que, empiezo yo, si te parece. Nada, el fondo surge, pues yo creo que como surgen las grandes ideas y los grandes fichajes en el fútbol, ¿no? Que es en la mesa de un bar, ¿no? Tomando algo entre amigos. Yo aquí que lo conozco ya desde hace años, sé cómo piensa, cómo invierte y bueno, siempre fue mi pequeño punto débil en la inversión y bueno, siempre quise hacer algo en la inversión pues junto a él y bueno, fue hablarlo y la verdad es que la cosa fue muy rápido porque lo comentamos y demás, fuimos hilando ideas hasta que llegó lo que es a día de hoy pues Only Compounders, ¿no? Un fondo que creemos que no existía en España, algo similar y entendemos que podía ser buena idea lanzar algo así, ¿no? Qué bonito suena. Además, el nombre me gusta porque el nombre lo dice todo. Only Compounders. En fin, ya está. Exacto. Claro, al toque. Sí, y además, bueno, es un proceso lento porque al final no es montar un chiringuito de playa y la verdad es que fuimos muy lentos. Eso también nos dio pie a cocer a fuego lento la idea.
y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Bueno, de hecho el nombre es muy, muy pensado al final, ¿no? Porque justo lo que queríamos era hacer algo diferente, porque claro, hay muchos fondos de autor en los que al final pues dependes de lo que piensa una persona, y nosotros queríamos que en nuestro fondo la gente supiese exactamente lo que hay dentro, es decir, que no vamos a cambiar de un día para otro a hacer cosas totalmente diferentes, sino que la gente sabe que dentro de ese fondo va a haber only compounders. Entonces es una forma también de transmitir información al partícipe. Bueno, yo solo quiero hacer una puntualización que dice Lucas que no es como montar un chiringuito de playa. A día de hoy montar un chiringuito de playa, a saber lo que tardas. Igual tardas más que montar un fondo. Tiene regulación. Ahora en España, para montar cualquier cosa, aunque sea un chiringuito de playa, igual ya puedes esperar años. Seguro. Tal de cual. hostelería, de costas, de prevención de riesgos laborales. Bueno, prepárate para montar un chiringuito de playa. Yo voy a decir, a mí me cuadra que el nombre literalmente es que me imagino la escena, os imagino a los dos en la mesa y Lucas riéndose y diciendo ¿qué vamos a meter? Only Compounder. Es que yo literalmente me imagino la escena perfectamente, no necesito ni explicaciones. Sí, de hecho, a ver, fue un poco mezclar lo que ambos hacíamos y nos gustaba, es decir, teníamos pues como una forma de ver las cosas y decir cómo podemos juntar esto en una idea común. Y nos dimos cuenta de que el rasgo común que tenemos es que a ambos nos gustaban los compounders, quizá con alguna característica, con otra, pero que luego, pues hablándolo, pues llegamos a algo en común, que es lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Es decir, qué tipo de compounders compramos. Sí, y a lo mejor Kike estaba más focalizado en ese momento en compañías grandes y yo en compañías pequeñas, y la fusión de esos dos mundos, pues bueno, da lugar a lo que soy Only Compounders, aunque bueno, al final ambos tenemos que analizar las empresas, pero bueno, al final fue un poco la fusión de los dos mundos, ¿no? Sí, exactamente. Yo, de hecho, siempre comento, es decir, que es verdad que a mí pues, me gustaban más las empresas grandes y a Lucas las empresas más pequeñas, pero no es que no nos gusten las otras. Quiero decir, al final pues tienes un proceso de inversión, te fijas más en unas, pero yo, por ejemplo, pues hay empresas pequeñas que son maravillosas y viceversa, ¿no? Es decir, Lucas también ve empresas grandes y le parecen también maravillosas. Entonces, pues eso, only compounders de cualquier tamaño, pero siempre de buena calidad, ¿no? Que cumplan los requisitos. Pero bueno, no vamos a desvelar todos los requisitos, quizá ahora pues debamos comentar, ¿no? Decir cuáles son esos requisitos, cuál es la filosofía de inversión, ya para meternos en harina. Eso yo te iba a preguntar. No, yo quiero los secretos. Yo no quiero otra cosa. No, yo quiero los secretos. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la filosofía del fondo? ¿Y cuáles son los secretos? Bueno, ya sabes que la fórmula de la Coca-Cola no se puede confesar. La diremos un poco por encima, pero... ¡Cocaína! Bueno, eso ya, ahí ya no me meto, ellos sabrán. No, pero la filosofía del fondo, a ver, un poco para poner en situación a la gente que nos esté escuchando, no sé si eso ha pasado, que bueno, yo por lo menos cuando le dije a mi familia y amigos cómo se llamaba el fondo de inversión, pues todo el mundo me miró un poco raro, ¿no? Que eso soy compounder, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a explicar de forma muy rápida, para los pocos que no sepan qué es compounder, pues qué es una compounder, ¿no? Al final, la palabra compounder es un anglicismo, ¿no? Que proviene del término financiero interés compuesto. Y el interés compuesto, al final, es pues aplicar intereses sobre intereses sobre intereses de un capital. El interés simple, pues se aplica intereses sobre un préstamo, sobre una cantidad principal, y los intereses, pues, en el interés compuesto, pues se van acumulando. Pongo un ejemplo muy rápido para que se entienda bien. En interés simple, por ejemplo, un 10% sobre 100, pues te da 10. Eso el primer año. Y el segundo año te volverá a dar 10, porque vuelves a calcular el 10% sobre 100. En cambio, en el interés compuesto, esos 10 que generaste de intereses el primer año se acumulan el segundo año, el principal, y en lugar de calcular sobre 100 los intereses, los calculas sobre 110. Entonces, los intereses el segundo año generados pues son 11.
y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que si arrastramos la fórmula en el Excel, que es algo que a veces nos estalla la cabeza, ¿no? Cuando la primera vez que escuchamos sobre el interés compuesto, en el año 30, pues en el ejemplo que acabo de poner, pues llegas a multiplicar el capital inicial por 17 veces, por más de 17. Por tanto, el efecto multiplicador y exponencial que tiene el interés compuesto es potentísimo y es algo que de forma teórica no parece tampoco demasiado potente, pero las empresas que lo aplican en el mundo empresarial, pues es el resultado al final de esos gráficos de cotización que vemos, pues prácticamente exponenciales y que tienden al infinito, ¿no? Y bueno, pongo 2 ejemplos más reales, ¿no? Para que lo veamos mejor. Uno muy, muy conocido entre la comunidad inversora es el de Constellation Software, por ejemplo, que en el 2001 su cash flow incrementó en 5 millones por acción. O sea, solo el aumento del cash flow fue de 5 millones por acción. Para que veamos el efecto que tiene esto del interés compuesto, durante los años 2000 a 2006, es decir, 7 años, el cash flow que acumuló Constellation fue el equivalente a solo el aumento de este año. Por tanto, en un solo año, el incremento, insisto, es el incremento equivale a todo el acumulado de 7 años. Por tanto, bueno, pues esto es el resultado de aplicar el interés compuesto. En el caso de Inditex, por ejemplo, ahora ya no, porque ahora está tendiendo desde hace años ya a un modelo híbrido entre tiendas y ventas online, pero hace años, cuando estaban incrementando las tiendas, pues no hacían otra cosa que aplicar el interés compuesto. De hecho, nos podemos ir a cualquier gráfico de incremento de tiendas. En el año 2009, en plena crisis europea, Inditex aumentó su número de tiendas en más de 400, o sea, más de una diaria, que equivalen a ese aumento en un año a todas las que tenían en 1995, ¿no? Que ya tenía unos años la empresa, tenía casi 20 años la empresa. Y, bueno, lógicamente la empresa empezó con una tienda. Entonces, de empezar una tienda a casi montar una diaria, pues eso no se puede conseguir de otra manera que no sea aplicando el interés compuesto que acabo de explicar, ¿no? No obstante, como decíamos antes, hay diferentes tipos de compounders, ¿no? A mí me gusta hablar de compounders de primer nivel, de segundo nivel, en función de su calidad. Y un poco para que veamos el extremo opuesto de lo que para nosotros no es una compounder, pues es la típica empresa que aumenta sus ingresos un 20% anual, por ejemplo, emitiendo acciones un 30% anual. Es decir, que en lugar de incrementar sus ingresos por acción o sus beneficios por acción, los está reduciendo. En cambio, en el gráfico la típica presentación para inversores, pues el gráfico de ingresos pues es espectacular, ¿no? Es excelente. Entonces la gente dice que es una compounder cuando en realidad no es así. O la típica empresa cuyo negocio principal se está deteriorando, está perdiendo ventajas competitivas, están yendo clientes, están bajando sus ingresos, tapan, digamos, ese defecto que está empezando a tener la empresa a través de adquisiciones, que también no se saben a qué precio las ejecutan, y para ello aumenta la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Que incluso a veces cuando publican que aumentan la deuda para encontrar oportunidades de inversión, pues a veces incluso los inversores aplauden esas decisiones, ¿no? Bueno, pues eso también está, en mi opinión, mal llamado compounder. Nosotros lo que tratamos de hacer es encontrar e invertir en empresas compounders de primer nivel, que es un poco lo que va a explicar Quique a continuación con los pilares de inversión que nosotros necesitamos para invertir. Sí, al final lo que buscamos no es solo una empresa que se diga que reinvierte, sino que buscamos una empresa de máxima calidad, ¿no? Es decir, que esa reinversión pues, esté defendida por ventajas competitivas, que sea muy, muy rentable. Entonces, ¿cómo buscamos ese tipo de empresas? Es decir, ¿cuál es nuestra fórmula de la Coca-Cola? Pues principalmente buscamos empresas que tengan un crecimiento que sea de muy largo plazo, es decir, cuanto más largo plazo mejor, es decir, que operen en sectores que es obvio, ¿no? Que van a crecer durante muchos años. Pero claro, el crecimiento por sí solo pues no sirve para nada, porque el crecimiento a veces no genera valor, como comentaba Lucas. Es decir, hay empresas que sí crecen, pero eso no se traslada luego en beneficios para los accionistas, porque es un crecimiento que no está generando valor. Por eso buscamos empresas que tengan ventajas competitivas, eso les permite que ese crecimiento genere rentabilidad.
Aparte, también buscamos negocios que sean resilientes al ciclo. ¿Por qué? Pues porque, como vimos en el COVID o como vimos en numerosas ocasiones, a veces cuando el ciclo cambia, pues hay muchas empresas que se van al traste en el peor de los casos, o que pierden gran parte de los beneficios que consiguieron en la parte buena del ciclo. Entonces, buscamos empresas que durante todo el ciclo pues lo hagan lo mejor posible. Y en resumidas cuentas, buscamos pues negocios que estén muy bien gestionados, que los gestores de esas empresas pues vayan de la mano con los accionistas, ¿no? Y que les quieran hacer ganar dinero, que gestionen bien esas ventajas competitivas y el crecimiento, la inversión. Y por último también pues empresas que sean ganadoras, ¿no? Es decir, que todo esto se traslade en que poco a poco pues van ganando cuota de mercado, que cada vez pues lo van haciendo mejor y pues esas ventajas competitivas cada vez son más sólidas y por tanto al final pues nosotros como accionistas pues consigamos ganar más dinero. Esa es nuestra fórmula de Coca-Cola, por lo menos pues la que podemos contar. Bueno, ahora que ya sabemos más o menos la teoría, vamos a pasar, si os parece bien, a la práctica, comentando alguna de vuestras principales posiciones, que bueno, digamos que hay mucha gente que invierte en compounders, pero hay algunas que tenéis que la verdad es que se comentan bastante poco, son bastante poco conocidas en el mundo financiero español. Por ejemplo, Viva Systems. Que bueno, Viva Systems, que se comenta o es más conocida en Estados Unidos, pero en España yo creo que no conozco a nadie, a ningún fondo que la lleve en cartera. Si podéis comentarla, porque es una empresa, pues también un compounder de libro, ¿no? casi de manual, ¿no? Nada, Viva es una empresa de muchísima calidad, es absolutamente increíble. Y es cierto que en España creemos que nadie la lleva, por lo menos nosotros no conocemos a nadie que la lleve, e incluso es una empresa de la que no se suele hablar, es decir, así como en Twitter, por ejemplo, que es, bueno, mucha gente habla de inversión y se habla de cantidad de empresas y, por ejemplo, de Viva, pues es una empresa de la que no se suele comentar mucho. Creo que uno de los motivos es que es una empresa que, entre comillas, es cara. Lo que pasa que, claro, el precio que pagas siempre va relacionado con una calidad y la calidad de esta empresa pues es, como mínimo, es sobresaliente. Entonces, el precio, que sí que igual pues es un poco más elevado que otras, pues creo que lo compensa. Viva, para aquellos que no la conozcan, que seguramente pues será mucha gente, es quizá el mayor caso de éxito de lo que se llama ahora el Industry Cloud, que es el software vertical en la nube para la industria del life science, que es bueno, todo lo que está relacionado con la farmacia, con la biotecnología, con instrumental médico y proveedores que sirven a estas industrias, como los CROs y CMOs que se llaman, que es empresas que subcontratan para hacer I+D, la manufactura de medicamentos. Bueno, todo este mundillo se llama Life Science y Viva es la mayor empresa del mundo en ofrecer software para esta industria. Y es algo que es tremendamente meritorio porque aún hoy lo que se llama Industry Cloud es algo que aún está, entre comillas, naciendo y emergiendo, que cada vez hay más empresas que se dedican a eso, pero tampoco muchas. Y es una empresa que ya en el 2007 llegó a la conclusión de que esto iba a ser el futuro, es decir, que es una empresa innovadora y que además lo ha hecho muy bien en todos estos años. El mérito es de una persona que se llama Peter Gassner, que es el fundador y el máximo accionista, el actual CEO de la empresa, es decir, es un poco la cara visible de la empresa. Y en ese año 2007, él llegó a la conclusión de que el software vertical en la industria de las ciencias de la vida, o Life Sciences, pues iba a ser una auténtica revolución, iba a funcionar muy, muy bien.
Entonces, él era informático, había trabajado en varias empresas, en IBM, en PeopleSoft, que era una empresa que hacía CRMs, software, bueno, HCMs, que es software para gestión de los empleados, y CRM, que es para gestionar las ventas. Y luego trabajó en Salesforce. Y en Salesforce, lo que él había hecho es desarrollar la plataforma Salesforce, el Platform as a Service de Salesforce, que esto lo que quiere decir es crear un software que a su vez te permita crear otras aplicaciones. Entonces, esto es clave porque él se da cuenta de que en ese software se puede crear Viva Systems y así lo va a hacer, ¿no? Es decir, él usa esa plataforma de Salesforce, que bueno, Salesforce muy resumidamente es una empresa que empezó en el CRM y poco a poco se fue expandiendo a más sectores, pero es la empresa líder del mundo en CRM, en software para vender. Y entonces en esa plataforma Salesforce le permite a otras empresas construir su propio software. Y Viva es quizá el ejemplo de mayor éxito de esta plataforma de Salesforce. Entonces, Peter Gassner no tenía experiencia en la industria del life science, es decir, él analizó cantidad de industrias y creyó que esa era la mejor, igual que Jeff Bezos empezó vendiendo libros, pero eso era como un caballo de Troya para luego hacerse con el mundo. Pues este es un caso muy similar, ¿no? Es decir, él analizando las diversas industrias que hay, considera que esta es la que mejor puede aceptar el software vertical, a pesar de que en ese momento pues, no existía. Entonces, comentando la idea, acaba conociendo a una persona que se llama Matt Wallach, que es un experto en life sciences, pero no en informática, y un poco comparte su visión, ¿no? Entonces, deciden tratar de lanzar Viva Systems. Lo que pasa es que al principio pues, es un pequeño desastre, porque el mundo es como que no estaba preparado para esta nueva idea. ¿Por qué es un desastre? Porque en aquel entonces lo que se llevaba era el software horizontal, es decir, un software que valga para todo el mundo. Por ejemplo, Microsoft Office pues, es un software horizontal que puede usar tanto un taller mecánico como un banco. Y eso era lo que querían los inversores en ese momento, es decir, software que valiese para mucha gente, no software de nicho que te limitase el crecimiento. Aparte, pues el cloud en ese momento pues no existía, es decir, ¿qué es eso de vender software en la nube si podemos tener nuestros servidores? Es decir, no se veían las ventajas, ¿no? Y aún encima le decían, pero ¿cómo lo vas a montar encima de Salesforce? Que Salesforce en cualquier momento te la puede jugar, puede fallar la plataforma, luego si el día de mañana quieres vender la empresa o salir a bolsa, nadie te lo va a comprar porque eso es un riesgo muy, muy elevado. Y entonces el resumen es que, bueno, era una idea que en un principio a la gente le parecía disparatada completamente. Pero conoció a otra persona clave en la historia de Viva, que es Gordon Ritter, que es el actual presidente, aunque es más conocido por ser un inversor de Venture Capital. Y este inversor bueno, os recomiendo que leáis de él porque la verdad es que es muy exitoso y tampoco nadie lo conoce. Es una persona que invirtió en Salesforce, en Viva, en Zoom, en SuccessFactors, que la compró SAP. Es decir, se centra en compañías de software as a service y mucha gente le llama el Sequoia del software as a service. Es decir, es una persona que lo ha hecho muy bien, ha multiplicado la inversión. En Viva, por ejemplo, se dice que por 200 o 300 veces, es decir, una auténtica barbaridad. Y esta persona, como había invertido en Salesforce, pues conocía a Peter Gassner. Y entonces, cuando le comentó su idea, pues le pareció fantástica. Es decir, donde todo el mundo veía una locura, pues este hombre vio una grandísima oportunidad. Y con el dinero que había hecho invirtiendo en Salesforce, pues bueno, montó diversos fondos y uno de ellos pues invirtió una muy pequeña cantidad en Viva. De hecho, Viva levantó capital por 7 millones de euros y solo terminó usando 4 millones de euros. Y con esos 4 millones de euros consiguió montar el imperio que vemos actualmente. Porque aparte, bueno, también es una empresa que va contracorriente porque ellos intentaron ser rentables lo antes posible. De ahí, por ejemplo, que colaborasen con Salesforce para no tener que desarrollar toda la plataforma otra vez y aprovecharse de ello, aunque con ello pues ganasen peores márgenes. Pero bueno, el tema es
que vio la visión y lo compartieron. ¿Por qué? Pues porque la industria del life sciences es, primero, que es una de las principales industrias del mundo. Es decir, todos coincidiremos en que la sanidad es importantísima, es de las cosas que más valor tienen para nosotros, que cada vez el envejecimiento poblacional pues, es mayor, necesitamos aún más sanidad. Aparte es una industria que no es cíclica porque siempre se requiere gasto sanitario, pero aparte tenía factores clave para que el Industry Cloud, que aún no existía, pues funcionase. ¿Por qué? Porque es una industria tremendamente regulada. Es decir, cada país tiene su propia normativa y aparte cambia constantemente. Entonces, ¿qué mejor que ofrecer un software que sea global y se adapte a esa normativa en cada país? Otro software, tú si tienes un software, pagas una licencia, pues tienes lo que tienes, pero en la nube eso se actualiza al momento. Cuando hay un cambio, automáticamente ya lo tienes. Entonces, la gente no estaba satisfecha con los productos tradicionales y de repente llegó Viva y al principio costó, pero luego cuando la gente lo empezó a abrazar, pues empezó a crecer, a unos niveles muy altos. Al principio por encima del 100% y ahora pues está creciendo a doble dígito. Pero bueno, es una trayectoria muy, muy, muy exitosa. Entonces, bueno, el Industry Cloud, también hay que decir que, bueno, hemos pasado en la historia del software al mítico software on-premise, que es en los servidores propios, con licencias. Luego hay soluciones en la nube, principalmente de software horizontal, pero que eran soluciones sencillas. Y Viva lo que propone es hacer algo complejo, como el software de licencias y con, bueno, el software de licencias, como por ejemplo la SAP tradicional, pues un software que tú compras la licencia y luego encima lo adaptas a lo que necesitas de forma concreta mediante, bueno, software que o bien construyes tú o bien te lo construyen consultoras y al final es adaptado al 100% o en un porcentaje muy alto a lo que necesitas. Frente a eso está la industria cloud tradicional, que quiere soluciones sencillas que escalen muy rápido, y Viva, en cambio, lo que se propuso es hacer algo tan complejo como el software tradicional, pero tan escalable como la nube. Entonces, para crear algo que en la mente del consumidor pues, sea lo mejor posible, lo mejor que puedas comprar. Y entonces, uniendo estos ingredientes, pues lo consiguió. Es decir, consiguió trasladar esa idea a la realidad y, bueno, pues los números son totalmente espectaculares, ¿no? Pues multiplicando beneficios, pues por unas, no sé, más de 10 veces, ya ajustando a la pequeña dilución que tiene, ¿no? Es decir, que sí que tiene una pequeña dilución, como casi todas las empresas tecnológicas más pequeñas, pero la facturación y los beneficios y absolutamente todo, pues, hay pocas empresas que hayan conseguido crecer como ella. Y aparte, pues lo consigue hacer con un moat enorme, porque fue la primera empresa que lo hizo y como comentábamos, pues está en un mercado que está muy regulado, que es muy cambiante, que necesitas tener una exposición global para poder ofertarlo. Es decir, tú puedes ofrecer software para el Life Science en Estados Unidos, pero como las empresas de Life Science son muy grandes en general y operan en muchas geografías, pues al final no van a contratar tu software. Entonces necesitas ser grande, necesitas tener una complejidad muy alta, por lo que habíamos comentado, y aparte es todo muy cambiante. Entonces eso hace que el moat de estas empresas pues sea enorme. Y Viva es la primera y desde mi punto de vista aparte pues es la que mejor lo hace. Aparte, bueno, también como muchas otras empresas de software, pues tiene el tema de la escala, no solo por su alcance geográfico, sino porque, bueno, tú inviertes una cantidad en desarrollar un software, pues eso tienes que amortizarlo.
Aparte está en una industria donde los clientes pues tienen un tamaño muy, muy grande. Pensemos en las principales farmacéuticas, por ejemplo. Entonces, cuanto más grande seas tú, pues esos principales clientes van a tener menos fuerza sobre ti. Y es algo que quizá al principio pues era muy arriesgado, pero hoy en día que Viva ya tiene un tamaño más significativo, pues bueno, ya se diluye ese peso de los principales clientes. Y luego en el tema riesgos, pues este es uno, por ejemplo, ¿no? Que los clientes que tiene pues son muy grandes. Otro quizás sea la dependencia que tiene de Salesforce, porque una parte de Viva está desarrollado en esta plataforma, pero hay que decir que Viva con los años, pues bueno, muy consciente de esta situación, pues ya ha diversificado su software. Entonces, Viva empezó como un CRM para la industria de las ciencias de la vida, que un CRM, como comentaba antes, pues un software al final para vender. Y poco a poco lo que hace es vende un software y poco a poco pues le va haciendo añadidos. No sube el precio del software, lo que hace es intentar venderte otro, para que la gente pues cada vez pues esté más obligada a comprarte, ¿no? Es decir, que si tú tienes 4 aplicaciones con una empresa, pues es más difícil que la dejes que vendiendo solo una, ¿no? Entonces, bueno, ellos vendían el CRM, poco a poco le van añadiendo cosas, llega un punto que ven que son conscientes de la dependencia, que tienen un riesgo con la dependencia de Salesforce, entonces crean otra pata de la empresa que le llaman Vault, como bóveda en inglés, y es la parte, es decir, en la industria de las ciencias de la vida hay la parte comercial y hay la parte previa, ¿no? Que es toda la parte de desarrollo, de investigación. Entonces crean software que hasta el momento no tenían para toda esa parte, que es incluso hay más negocio, ¿no? en toda esa parte, es decir, porque había mucho más software, es más complejo. Entonces toda esa parte nueva ya la crean fuera de Salesforce. Entonces ahí pues tienen una enorme oportunidad. De hecho, ahora mismo, más o menos, aún no, pero más o menos ya supone la parte de I+D, es decir, ellos a esta parte le llaman Research and Development y a la otra le llaman la parte comercial y más o menos ya empiezan a pesar lo mismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues cuando ya consigues desarrollar algo sin Salesforce y lo haces bien, pues es probable que si el día de mañana Salesforce fallase, pues ellos también fuesen capaces de desarrollarlo. Aparte, bueno, lógicamente no son tontos y el acuerdo al que llegan con Salesforce, pues, tiene una duración elevada, de hecho dura hasta el 2025. E incluso en el caso de que no llegasen a un acuerdo y no pudiesen renovar ese acuerdo, pues tendrían un plazo de 5 años para poco a poco dejar de depender de Salesforce. Y no me cabe duda que en esos 5 años, viendo lo que han hecho con otras aplicaciones, pues que conseguirían desarrollar algo propio y muy, muy bueno. Entonces, bueno, yo entiendo que la parte de Salesforce como riesgo pues es limitado. Aparte, bueno, como decía el fundador, pues trabajó allí. Llevan desde el 2007 trabajando con ellos, parece que hay una buena relación. Pero bueno, si no la hubiese, pues yo creo que la empresa hoy en día, con el tamaño que tiene y con la trayectoria que tiene, pues sería perfectamente capaz de superarlo, ¿no? Porque eso, yo creo que han demostrado que lo son. Luego también pues la competencia, lógicamente, es decir, en todos los mercados hay competencia y aquí pues han visto el caso de éxito de Viva y ahora pues otros intentan llegar. Hay empresas como Icvia, como Medidata, es decir, hay continuos juicios, demandas, porque bueno, es eso, es un mercado regulado, es muy competido. Yo creo que estas demandas, en principio, Viva pues está bastante bien posicionada. Es decir, Icvia es uno de los principales actores en Life Science. Aparte del software, pues también tiene un CRO, que como decía antes, pues es subcontratar la parte de investigación. Las farmacéuticas y biotecnológicas lo hacen. Y compite principalmente en la parte de CRM, aunque también en otras. Y luego Medidata, que es de Dassault Systems, compite en la parte principalmente de
de I+D. Y bueno, Viva sospecha que algunas demandas pues es un poco para frenar que Viva pues siga avanzando y haciéndose con el mercado. Pero actualmente, por ejemplo, en CRM pues se dice que es superior al 80% la cuota de mercado de Viva. Entonces, bueno, cualquier dato que veamos, pues vamos a ver que la posición que tienen es muy, muy dominante. Y por si todo esto fuese poco, pues aún encima hay un factor a futuro que la hace aún más interesante, porque es decir, si Viva creció una barbaridad desde su fundación, pues ahora aún encima está planteándose meterse en nuevas industrias. Esto tiene un problema y es que el pacto que tienen con Salesforce en CRM hace que, es decir, Salesforce no puede vender CRMs a la industria de Life Sciences y Viva no puede vender CRM a otras industrias. Entonces, lo que están haciendo es vender otro tipo de software que, como decía, pues tienen muchísimo software añadido, aunque lo más conocido es el CRM. Y bueno, esto surgió un poco no porque Viva fuese a otras industrias, sino porque otras industrias llegaron a Viva, porque viendo la experiencia que había tenido la industria farmacéutica, biotecnológica, con su regulación, con el control que tienen en el software, con las distintas funcionalidades, pues otras industrias, como por ejemplo la industria alimentaria, que también pues, tiene que tener pues, mucha seguridad, control, llegó a Viva y le planteó si podían hacer algo parecido. Entonces, ya han desarrollado software para otras industrias, que es algo que está empezando. Y si hemos visto que, bueno, en 2007 lanzan su CRM, luego en el 2012 lanzan la parte de I+D, que es el otro 50% del negocio, y en solo unos años pues consigue llegar al mismo nivel, ¿no? Es decir, entonces si ahora pues lanzan software para nuevos negocios, yo creo que el crecimiento está garantizado. Y aún encima, bueno, la industria en la que están sigue creciendo. Más adelante pues vamos a verlo con otras tesis seguramente, pero bueno, es una industria muy buena, pero que aún encima tenemos este añadido que se puede meter a nuevas industrias con un enorme crecimiento. Aparte, bueno, pues tenemos skin in the game, que suele decir, porque el fundador pues sigue teniendo un número muy alto de acciones, como en torno al 10%. En definitiva, yo creo que es una empresa que cumple absolutamente todos los parámetros de empresa de calidad, de compounder, empresa rentable, que quizá lo único que podamos decir en contra pues es que bueno, está a 30 y pico veces la valoración, entonces es una valoración exigente, pero que desde luego pues yo creo que la calidad que tiene, hay pocas empresas en el mundo que puedan tener esa calidad. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario o algo. Pues por mi parte, Quique, ninguna duda, muy bien explicado y muy interesante la compañía. No sé si, Adrián, tienes alguna duda o si pasamos a la siguiente. A mí podrías haberte inventado todo que yo no me iba a creer igual. O sea, pero absolutamente todas estas que podéis decir lo que queráis y yo diré, muy interesante, muy bien. Bueno, Adrián, la siguiente estoy seguro que te ha gustado. Bueno, esta sí justamente a mí me encanta. Keywords. Keywords Studios. Bueno, pues aquí voy a ser un poquito más breve para que no nos quede un podcast de 4 horas y media. Nada, Keywords Studios pues es una compañía muy sencilla de entender, ¿no? Es una compañía que bueno, está ubicada en Dublín, en Irlanda, pero bueno, al final no deja de ser una compañía global, ¿no? Con más de 11.000 personas, trabajando en más de 50 idiomas, 70 estudios, con localizaciones en 23 países y en los 5 continentes, ¿no? Es una compañía que ha logrado esto, semejante barbaridad de escala, bueno, gracias a, durante muchos años y a través de distintas adquisiciones y desarrollos propios, pues crear una plataforma global para, bueno, pues al final el desarrollo de contenido digital, ¿no? Al final se trata de que las compañías de videojuegos, fundamentalmente, que es donde se han centrado en los últimos años, pues puedan externalizar parte de sus
pues de desarrollo de lo que necesiten en Keywords Studios. Al final no deja de ser una subcontrata del sector, ¿no? Y al final, como han creado un equipo multidisciplinar a nivel mundial especializado en todo prácticamente, en todos los segmentos necesarios para el desarrollo de cualquier contenido digital, pues al final Keywords Studios tiene exposición a prácticamente cualquier segmento tecnológico, ¿no?, que vaya a crecer en el futuro, ¿no? Por un lado, desarrollo de videojuegos propiamente dicho, pues inteligencia artificial, metaverso en el futuro, pues lo que sea, ¿no? Y al final dan un servicio integral a sus clientes, ¿no? Que quieres desarrollar un videojuego, pues lo desarrolla Keywords Studios, ¿no? Si quieres meter el audio del videojuego en el idioma que quieras, pues en inglés, en español, en coreano y en polaco, ¿no? Pues al final esta compañía, gracias a su escala, pues puede hacerlo, ¿no? Incluso pueden llevar, pues no sé, la gestión de redes sociales del videojuego, la comunidad, atención al cliente del videojuego, soporte, postproducción, diseño de algún escenario o lo que sea, ¿no? Bueno, pues al final todo puede hacerlo Keywords Studios, porque al final ha desarrollado un equipo de trabajo pues que puede hacerlo, ¿no? Para que nos hagamos una idea de todo el crecimiento que ha conseguido hasta ahora, pues en 2013, hace apenas 8 años, pues Keywords Studios generaba unos ingresos de 16 millones y hoy en día, pues cerrado el 2021, pues en más de 500 millones, ¿no? Eso prácticamente es multiplicar por 30 veces los ingresos a razón de un 50% anual. Creemos, lógicamente, que ese crecimiento va a ser menor a futuro, pero ya han dado el guidance para este año, que básicamente consiste en crecer un 34%, del cual 22% es orgánico, ¿no? Por tanto, al final, Keywords Studios no deja de ser una compañía que se adapta muy bien al perfil que nos gusta en Only Compounders, porque es una compañía que combina muy bien el crecimiento orgánico apoyado por inorgánico, que al mismo tiempo genera sinergias muy interesantes. Por ejemplo, han hecho una adquisición que seguro que te gusta a ti, Adri, que es pues una empresa que se llama Forgotten Empires, que es una empresa que contribuyó al desarrollo hace años de la franquicia muy conocida de Age of Empires, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, pues hacen adquisiciones tan interesantes como esta, ¿no? Al final es una compañía muy bien dirigida hasta el momento. Sí que es verdad que han hecho un cambio reciente de CEO, pero el nuevo, pues la verdad es que se ha integrado muy rápido. Han hecho ya 2 adquisiciones desde su incorporación y al final, bueno, es una compañía con la que estamos muy, muy cómodos, teniendo exposición a sectores que crecen a doble dígito. Además, son sectores que, tiene todavía el catalizador de externalización, porque es algo que todavía está empezando. Donde más todavía tiene por crecer en externalizar servicios es precisamente en el desarrollo de videojuego, que es la parte inicial del servicios de videojuegos. Prácticamente no llega al 20% de externalización y pensamos que puede llegar al 50% aproximadamente, como por ejemplo en lo que está actualmente postproducción de videojuegos. Y al mismo tiempo, bueno, pues es donde se están centrando las adquisiciones más recientes, ¿no? En el desarrollo propiamente dicho de videojuego. Por tanto, tienes por un lado exposición a sectores con una tendencia estructural clara de crecimiento doble dígito y una tendencia a la subcontratación de servicios, que bueno, al final son una tendencia que en todos los sectores pues lo estamos viendo, ¿no? Como precisamente comentaba ahora aquí que con el tema de la nube, ¿no? Entonces, al final es una compañía que nos gusta mucho porque cotiza a un precio muy razonable, está en torno a 22, 23 veces, ¿no? Depende de los ajustes que hagas, pero bueno, es una compañía muy bien gestionada, con exposición a crecimiento pues muy prácticamente asegurado, ¿no? Durante los próximos años y la verdad es que estamos muy cómodos con esta compañía que es top 10 del fondo, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta, Adri. Pues la verdad es un tema muy interesante. Supongo que la conocías, ¿no? Sí, bueno, a mí me preguntaron por este tema de outsourcing de videojuegos
No me acuerdo de qué analista fue, pero vamos, fue hace años. O sea, la conozco desde hace mucho. No la sigo ni nada, pero eso es algo que va a avanzar sí o sí. Sí, además esta es la líder mundial en tema de outsourcing. De hecho, es 3 veces más grande que el segundo player, con lo cual... Y eso es muy importante, porque al final cada vez los videojuegos cada vez son más grandes, porque esto es, aunque es que no nos damos cuenta, pero cada vez los juegos pesan cada vez más gigas. Se ha normalizado sacar juegos que pesan 100 gigas. Eso implica cada vez más trabajo, más sonido, más gente para manejar tantos bytes. Y claramente es un tema que va a ir a más y a más y a más. O hacer cosas como, por ejemplo, los ports de una consola u otra. Por ejemplo, muchas veces juegos que están diseñados para Xbox, pues que pagarle a estos tíos para que te hagan el port a PC y cosas de estas. O sea, es una temática pues que tiene una mega tendencia detrás, muy, muy fuerte. Y el tema de videojuegos, además, si quieres te puedo preguntar por el tema, porque este mes voy a visitar Creative Assembly. Bueno. Entonces le voy a preguntar también este tema de outsourcing, cómo lo hacen. Perfecto. Pues ya me cuentas entonces. Voy a visitar la oficina que tienen aquí en Sofía. Esos son los tíos que hicieron el Total War Troya, que es un juego que a mí me encantó. Pues en Sofía estoy viendo que creo que no tienen ubicación, los de Keywords Studios todavía. ¿No tienen? No, creo que no. Pues este es el típico sitio. Pues este es el sitio donde literalmente hacen outsourcing de todo en Europa. O sea, poco les falta. Exactamente, seguro que pronto están por ahí. Segurísimo. Pero seguro que igual tienen en Bucarest, tal vez, o Polonia. En Polonia sí, en Polonia tienen en Cracovia y en Katowice, que creo que también es Polonia, ¿no? Es que en la cultura del videojuego que hay en Polonia es enorme. O sea que ahí tenía que haber. Y en Bucarest sé que, por ejemplo, no sé si es Ubisoft, que tiene también oficina. Bucarest no tienen. Pero no, pues muy mal, Veo que son demasiado, veo que son demasiado todavía occidentales. Tiene mucho por crecer entonces. Sí, veo que son demasiado occidentalizados. Tienen que empezar a montar en las próximas capitales, de verdad. Yo tengo una duda de si cotiza alguno de los competidores, porque seguramente sea uno de estos sectores donde más de uno pueda ser rentable. Aunque Keyword pueda ser la mejor empresa, es posible que haya valor en alguna más. ¿Cotiza alguna? ¿O son pure players o son...? ¿Cómo no he visto que cotizase ninguna. Todas las que le he hecho un ojo, pues no tenían nada de Investor Relations, ni las he buscado y no tenían ningún dato. De hecho, Keywords Studios capitaliza 18 billions, o sea, no es grande, o sea, una compañía mediana, y es 3 veces más grande que la segunda. Por tanto, la segunda ya es una empresa, sería una small cap, y la verdad es que yo sepa, no cotiza ninguna. Por el momento. Aparte, yo diría que es peligroso meterse en empresas que no tengan mucha escala en este sector, porque decir, yo creo que aquí iría a burro grande. Sí, iría a la líder, sin complicarse. Que además crece más que el resto, o sea, que a pesar de ser la líder y 3 veces más grande que la segunda. Y aún así tiene el 5% de cuota de todo el mercado. Por tanto, es un mercado muy, muy fragmentado y todavía tiene mucho por consolidar. Muy interesante. Adrián, ¿te parece que pase a la siguiente? No sé si tienes algo más que comentar. No. Bueno, aprovecha, Adrián, que ahora viene otra empresa aburrida, No, aburrida no es. Esta es una empresa, a mí me parece muy interesante. La empresa es un pepino, pero claro, o sea, es lo que digo. Podéis decir lo que queráis, podéis inventaros los números, que yo voy a decir, sí, guau, qué guay. No pasa nada. De hecho, es que es muy, muy compleja. Mucho. Bueno, es compleja, pero al final no es tan complicado entender lo que hace. Sí, ¿no? La presento entonces. Tienen su sistema. Sí. Bueno, vamos a decir qué empresa es. La empresa es Danaher. Seguramente que a algunos os suena, pero a muchos no, porque también es otra empresa que quizás entre los inversores estadounidenses sea más conocida, pero en España no tanto. Sí, totalmente. Yo, de hecho, tampoco la veo... Bueno, no conozco a nadie que la lleve, y siendo una empresa pues que en Estados Unidos sí que es muy conocida, principalmente porque, si hablamos de cultura empresarial, que es uno de los términos más de moda,
pues yo creo que la referencia de cultura empresarial quizás sea Danaher, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Pues que es una empresa, yo diría, complejísima, porque es una empresa que antes era industrial y ahora mismo pues también han decidido que se meten en life sciences. Y claro, este sector, claro, lo empiezas a ver y es que te suena todo a chino. Por lo menos a la gente pues, que viene con una formación económica y dice, sí, la empresa es muy buena, tiene muy buenos números, cuidan a los accionistas, todo funciona muy bien, pero ¿qué hay aquí detrás, no? Entonces, yo creo que eso echa para atrás a la mayoría y ese es el motivo por el cual pues, esto no se lleva en España. Sin embargo, pues me parece una empresa muy, muy, muy interesante por su trayectoria, por su historia, por cómo piensan en los accionistas, por cómo han evolucionado. Es decir, es una empresa que da para una película completamente. Y bueno, ya entrando un poco en la tesis, Danaher es una empresa que pasa por varias etapas. Empezó en los años 70 más o menos, cuando los fundadores, que son los hermanos Rails, pues bueno, deciden hacer algo con su vida y se ponen pues a comprar inmuebles, apalancados, es decir, algo que podría hacer pues cualquier persona en un momento dado, ¿no? Es decir, o ahora en Twitter también, que aparte de la inversión en bolsa, pues se lleva mucho invertir en inmobiliario, pues los hermanos Rails pues decidieron lo mismo, ¿no? Es decir, que el apalancamiento y la, entre comillas, seguridad del inmobiliario pues era una buena inversión. Entonces empiezan a ganar dinero, llega el momento en donde deciden ir más allá y empiezan a comprar negocios manufactureros, porque bueno, en aquel momento pues, la industria estadounidense pues, estaba un poco de capa caída, Japón estaba creciendo mucho, cada vez era más competitivo. Entonces, bueno, ven negocios a muy buen precio que eran razonablemente buenos, aunque bueno, compraban a precios muy bajos, con apalancamiento. Y esos pues, son las primeras etapas, ¿no? Luego deciden profesionalizar la empresa y es ahí cuando aparece el Danaher Business System, que es, por resumirlo mucho, pues es un proceso de mejora continua. Es decir, Danaher lo que quiere es que todo mejore un poquito todos los días. Es decir, no quiere grandes cambios, pero sí que todo el mundo ponga su granito de arena en mejorar las cosas constantemente. Apuesta mucho por la gente, ¿no? Porque la gente pues, esté contenta, que rinda. Es decir, pero bueno, esto es fundamental, ¿no? Es decir, y en todos los sitios se ve esto del Danaher Business System. Pero bueno, esto es como una evolución y a mí casi me parece tan interesante pues, toda la evolución que dan como empresa, ¿no? Porque después de empezar a comprar negocios, entre comillas, malos, se empiezan a dar cuenta de que eso pues, no son las mejores inversiones. De hecho, pues eso, meten a gente de fuera. Primero estuvo un CEO que se llamaba Sherman, que se dio cuenta pues lo importante pues que era cuidar bien a los accionistas, no hacer cosas raras, comunicar bien, para que pues la acción tuviese un accionariado estable, una trayectoria de largo plazo. Es decir, todos estos valores pues están muy impregnados en la cultura de Danaher. ¿Qué ocurre? Pues que el negocio iba muy bien. Si el SP, pues no sé si en este periodo, pues igual aumentó un 10%, pues Danaher un 20 y pico %. Es decir, el negocio funcionaba. ¿Por qué? Pues porque compraban muchos negocios. Es decir, es una empresa muy adquisitiva, digamos. Es decir, se puede comparar en algunas cosas a Constellation, en que compran mucho y dejan a la gente hacer, ¿no? Es decir, no integran. Entonces, todo esto se empieza a desarrollar. ¿Qué ocurre? Que llega un punto en donde la gente ve lo que están haciendo, ve los buenos resultados que están teniendo. El private equity, que en un principio prácticamente no existía, de repente empieza a aparecer, todo el mundo empieza a usar deuda para comprar. Entonces ahí existe una duda existencial, valga la redundancia, de qué hacemos, ¿no? Porque todos están imitando nuestro sistema.
y los sistemas Kaizen y mejora continua y todo eso, es decir, ya todas las empresas lo estaban incorporando. Y es ahí cuando llega un CEO a la empresa que se llama Larry Culp, que es un mítico en Estados Unidos también, porque ahora está intentando reflotar General Electric después del fracaso de los últimos años. Pero bueno, en este momento, pues en torno al año 2001 más o menos, empieza en Danaher y cambia un poco la perspectiva de las compras. Se dan cuenta de que tienen que comprar empresas con más crecimiento, con más calidad. Empiezan a meterse en negocios que no son cíclicos, porque se dieron cuenta de que comprando empresas baratas, al final cuando venía un ciclo malo, pues se los podía llevar por delante, que el riesgo era muy elevado. Y empiezan a meterse en lo que podemos llamar los picos y palas, ¿no? Es decir, igual venden algo que luego tiene consumibles, que es donde sacan la verdadera rentabilidad. Y es una idea pues, que permanece hoy en día. Se dan cuenta de que este tipo de empresas son las que mejor rendimiento le van a dar a largo plazo. Es decir, y por ejemplo, no compran empresas de mucho crecimiento porque, primero, significa pagar demasiado y segundo, que no pueden sacar ventajas a su eficiencia operativa. Es decir, ellos prefieren comprar empresas pues, que tengan un crecimiento medio, entonces aplican su Danaher Business System, empiezan a crecer más la empresa, invierten un poquito más, aún crece más. Entonces, entre una cosa y otra, apalancamiento operativo, pues al final acaban superando a los índices y acaban consiguiendo rentabilidades de doble dígito. Pero bueno, como decía, es una empresa que tiene una trayectoria muy larga, que se tiene que reinventar constantemente y esto también llega a un punto que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la competencia siempre aprieta. Y en este caso, pues no es menos. Entonces, más adelante llega otro CEO, que es Thomas Joyce, y es la persona que se da cuenta de que para ser una empresa realmente rentable y seguir superando a los índices, tienen que dar una vuelta de tuerca más. Entonces, esta persona es la que decide hacer dos spin-offs, que una es Fortive, que es la parte más industrial de Danaher, otra es Envista, que es el negocio dental que tenían, y hace adquisiciones muy fuertes, es decir, las mayores adquisiciones de la historia de Danaher, y lo hace en el segmento de Life Sciences, es decir, en el mismo segmento en el que estaba Viva. Se da cuenta de que al final lo más rentable a largo plazo pues, es apostar por la calidad, por los sectores con crecimiento estructural. Entonces, por eso hace compras más grandes, más caras, hace un spin-off de lo que no le convence tanto y hace varias compras muy buenas, especialmente una, por ejemplo, la de General Electric en Healthcare, que era la joya de la corona de General Electric, y Culp, que es el antiguo CEO de Danaher, cuando llega allí para salvar los muebles y sacar dinero de algún lado, pues vende la joya de la corona y se la vende a Danaher. Con esto crean un auténtico imperio en Life Science. Danaher junto a Thermo Fisher y Sartorius pues tienen lo que yo definiría como un oligopolio en el sector. Y es uno de los mejores sectores del mundo, aunque es muy, 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 muy complejo, es también muy bueno. Por ese crecimiento estructural, sin ciclos, que la gente lo valora cada vez más, las empresas del sector están dispuestas a pagar por un buen producto, es decir, dejan ganar dinero. Y aparte, de aquí a futuro, pues vamos a ver aún más crecimiento, porque en el sector de Life Sciences hay varias tendencias seculares que son muy importantes. Es decir, hay varias y no quiero tampoco complicar muchísimo la tesis, aunque lo es. Es decir, cualquier persona que se ponga a leer esto va a leer chino, es decir, porque hay que dedicarle mucho tiempo para empezar a comprender. Pero sí que mencionar por encima ciertas tendencias que está viendo, que son muy, muy potentes y aún le van a dar más crecimiento a esto. Por ejemplo, cada vez hay más fármacos biológicos frente a los fármacos tradicionales. Es decir, los tradicionales pues es una pastilla como una aspirina que se hacen en un laboratorio con productos químicos, y los biológicos proceden de los seres vivos. Y entonces son mejores para tratar las enfermedades.
Dentro de estos, también hay una tendencia muy fuerte en fármacos biosimilares, que es como los genéricos de los medicamentos tradicionales, pues hay los biosimilares, que son, valga la redundancia, similares a los biológicos. Y estos son sectores pues, que están creciendo al 30% anual. Son sectores que, bueno, que son muy, muy complejos, que necesitas relaciones de muchos años con tus proveedores. Entonces, Danaher es uno de los proveedores de referencia de esta industria y le beneficia tanto esa complejidad como esas relaciones a largo plazo prácticamente obligatorias, lo que le da moat, ¿no? Es decir, Danaher al final sirve todo tipo de útiles y consumibles a la industria del life science, sea en el desarrollo de medicamentos, en todo el ciclo productivo, digamos. También, pues hay anticuerpos monoclonales que son fármacos biológicos, que son uno de los que ahora mismo más en boga están, porque bueno, son muy buenos para tratar el cáncer. Una auténtica revolución. Y luego está lo que está por venir, ¿no? De terapias genéticas, celulares. En toda la cadena de valor está Danaher o Thermo Fisher, que también podemos hablar de ellas. Y bueno, en resumidas cuentas, podríamos hablar todo el podcast de tendencias que hay seculares en este sector, de mucho crecimiento. Y bueno, tanto Thermo Fisher como Danaher se están centrando en ofrecer productos que tengan una facturación recurrente. Es decir, de hecho, en torno al 80% de la facturación de estas empresas es recurrente. Es decir, ellos te venden el hardware y luego los consumibles, por normativa y regulación, tienen que comprarlos en la misma empresa. Entonces, una vez que vendes la máquina, pues ganas un montón de dinero, ¿no? Porque es como sacar un medicamento al mercado cuesta muchísimo y son muchos años y está todo pautado por la regulación, pues es muy complicado cambiar eso. Entonces, las empresas que son proveedoras no tienen el ciclo que puede tener un medicamento, de que muchos fracasan, muchos sale una competencia que los arruina, sino que como sirven a todo el mundo, pues constantemente siguen facturando y de forma totalmente recurrente. También hay otra tendencia que es los aprovisionamientos de un solo uso, que antes pues compraban algo que servía para mucho tiempo, era muy caro, y ahora es de un solo uso, que también es una tendencia que está creciendo al 20% anual y que quienes lo hacen pues son Danaher, Sartorius y Thermo Fisher. Es decir, es el oligopolio en el sector. Entonces, en todas estas tendencias, que digo, la salud al final es lo más importante que tenemos y es en lo que más dinero gastamos, y da igual que venga una crisis que vamos a seguir gastando, pues Danaher y Thermo Fisher pues, tienen un enorme moat, porque es eso, es un sector muy complejo. Entonces, al ser tan complejo, tienden a subcontratar, pues como por ejemplo pasaba en el caso de Keyword Studios. Luego la regulación hace muy, muy complicado cambiar los proveedores, y aún encima es recurrente y anticíclico, ¿no? Como comentaba. Entonces, es un sector maravilloso en el que Danaher, a través de su evolución y de su historia, pues ha decidido estar, y que creo que en los próximos años pues va a dar muchas alegrías. Ahora puntualmente pues está el tema del COVID, que les ha dado una facturación extra, que eso poco a poco pues sí que tenderá a bajar, pero lo bueno es que muchas inversiones que también estaban pospuestas por el COVID pues ahora empiezan a aparecer. Y luego, pues, por ejemplo, que sí que se vendían muchos test de coronavirus y tal, bueno, eso por desgracia pues se siguen vendiendo, porque ahora los hay en las farmacias, y luego aparte pues bueno, empiezan a vender pues por ejemplo test que miran si tienes pues 5 enfermedades. Entonces, aunque pase el COVID y sea menos importante, pues al final pues igual nos hacemos un test para saber si tenemos pues gripe A o coronavirus o lo que sea. En definitiva, eso es un riesgo, ¿no? La exposición que tienen a aprovisionamientos relacionados con el coronavirus, pero hay otros factores que hacen pues, que sea una empresa genial. Y como digo, pues yo creo que es una de los ejemplos más claros que hay de cultura empresarial y de buen trato al accionista. Y por eso, pues bueno, a lo largo de toda su historia,
pues la rentabilidad de la acción ha superado con creces a los índices y creo que a futuro pues que lo va a seguir haciendo. No sé si tenéis alguna cuestión. Ahora, ¿a qué valoración cotizan? Más o menos. Está 20 y pico veces. O sea que ahora, digamos, bueno, es lo que estáis haciendo, buscando empresas, digamos, de calidad máxima a un precio razonable, más que buscar algo barato entre empresas de menor calidad. O sea, vais a por la crème de la crème, aprovechando las caídas, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? Comprar lo mejor de lo mejor, porque si está una valoración razonable, no hay que liarse con cosas que pueden ir mal, sino comprar lo mejor y que sepas que a largo plazo pues va a ir bien, ¿no? Danaher tiene una valoración razonable. También habrá que ver si en algún momento pues esa parte que afecta al coronavirus, pues si desaparece, pues en vez de 20 y pico veces, pues estaría 20 y pico más alta. Pero bueno, es una empresa que lleva cotizando a 20 y pico veces desde siempre, es decir, porque el buen trato al accionista, pues al final se ve reflejado. Entonces está una valoración muy, muy atractiva y aparte que en una cartera hace una función muy buena, porque así como por ejemplo Viva Systems, pues es un valor de más crecimiento, que por eso puede tener más volatilidad, pues Danaher es considerada como muy, muy segura, ¿no? Entonces, eso, puede venir si viene el COVID, pues va a responder. Si viene una crisis, va a responder. Entonces, estabiliza mucho la cartera y aún encima superando a los índices, ¿no? Es decir, por eso que es una empresa que está muy bien tener. Muy bien. Muy bonito. Y pasamos con la última idea a comentar, que esta sí que no la he escuchado nunca. Admicom. Sí, Admicom, bueno, yo creo que tampoco la lleva ningún fondo en España, o al menos no la conozco. Esta sí que es una empresa muy pequeña, capitaliza menos de 300 millones de euros. Esta sí que es una small cap. Es una compañía que cotiza en Finlandia, en la bolsa de Helsinki, y es una compañía pues que desarrolló software basado en la nube y está focalizado en pequeñas y medianas compañías, sobre todo en Finlandia, del sector de la construcción y ingeniería y un poquito también en la parte industrial, ¿no? Fundamentalmente. Es una compañía que se fundó en el 2004 por un empresario finlandés, Matti Hall, que hace 2 años antes había creado un software de generación anterior que se llamaba Linux junto a su equipo de desarrolladores y después de vendérsela a Visma, pues en 2004 decide ponerse en marcha junto a este equipo de I+D para crear una solución de generación siguiente, ¿no? Un poco ya basado en la nube desde el punto inicial, lo cual le daba ventaja competitiva sobre la competencia, ¿no? Estamos hablando de hace casi 18 años, ¿no? Casi 2 décadas, ¿no? La fase de I+D, de desarrollo del producto, lleva 6 años aproximadamente, con un equipo de 10 personas y una vez lo desarrollan, lo empiezan a probar con algunos clientes, ¿no? Hasta que pues alcanza una fase madura y empiezan a comercializarlo de manera masiva y a captar escalabilidad. De hecho, una de las cosas que nos llamó la atención, y es algo que se diferencia de muchas compañías que tienen software basado en la nube, ¿no? Un poco lo que decía aquí que con Viva Systems, ¿no? Que prácticamente en este caso, desde el minuto 1, pues era una compañía que siempre ha ganado dinero, excepto el primer año, ¿no? El primer año de la fundación. Pues desde entonces, a pesar de ser una compañía SaaS, pues siempre ganó dinero, ¿no? También es cierto que, además de ser una compañía con crecimiento orgánico fuerte, también empieza a adquirir a una empresa que complementa su oferta o amplía el mercado al que se dirige, ¿no? Por ejemplo, hace poco adquirió una compañía pues, que es una especie de base de datos para sus clientes, ¿no? Entonces, poco a poco empezó a dominar el mercado de software, de software vertical
de estos sectores, de estos nichos de mercado, tanto sobre todo en la construcción, que es por donde empezó, como de ingeniería, ¿no? Empezó a dominar el mercado hasta ganar una cuota de mercado que tiene a día de hoy de en torno al 30% en ingeniería y del 15% en construcción. Construcción es un mercado mucho más grande que el de ingeniería, ¿no? Bueno, al final el cliente tipo de Admicom es una pyme, en torno a ingresos entre 1 y 5 millones de euros. Y bueno, pues gracias a, digamos, a iniciarse desde el minuto 1 como una empresa basada en la nube, pues experimentó un crecimiento muy fuerte ya desde el principio, y en los últimos 5 años, por ejemplo, pues sigue creciendo a un ritmo anual del 35%. Y gracias a que es un producto muy escalable, el EBITDA y el free cash flow pues crecieron por encima del 40%, ¿no? Es decir, tiene apalancamiento operativo bastante elevado. El I+D, gracias a que bueno, pues, desarrollaron durante años este software, pues tiene un ratio de I+D sobre ingresos relativamente bajos, ¿no? En torno al 7%, que bueno, no está del todo mal, ¿no? Y bueno, básicamente es un software muy completo. Al final, pues las compañías, sus clientes pueden integrar pues la administración, la imputación de horas de proyectos, desarrollo de proyectos, facturación, cobros, o sea, prácticamente todo, y focalizarse en lo que es entrega de proyectos a sus clientes, ¿no? Y a pesar de ser es un producto muy caro y por tanto es de los más caros del sector, pues ahora mismo están cobrando en torno a 4.500 euros al mes para empresas grandes, 1.000 euros a empresas medianas y 300 para empresas pequeñas. A pesar de que parezcan pues unas tarifas bastante elevadas, sí que es cierto que al final el ahorro de costes y de tiempo para sus clientes pues es muy elevado, ¿no? Y eso al final se traduce en un churn, es decir, en una baja de clientes pues bastante baja, ¿no? En torno al 3-4%, que si bien es cierto, en las conference call el equipo gestor siempre dice que prácticamente la mitad de esas bajas de clientes son derivadas de quiebras de clientes, porque al final no deja de ser un sector cíclico el que se dirige, y también fruto de fusiones dentro del sector que cada vez se consolida más, ¿no? Entonces al final tenemos una compañía con un software basado en la nube que está creciendo por encima del 20%, con apalancamiento operativo, con una cuota de mercado bastante elevado que va poco a poco incrementando, y bueno, pues una compañía de este tipo que cotizara en Estados Unidos varios billones de dólares, pues probablemente estaría, pues no sé, a 30, 40 veces fácilmente, y esta, al cotizar en Finlandia y ser una compañía muy pequeña, pues la tenemos pues a 25 veces del 2022, ¿no? Lo cual creo que es una valoración muy razonable, teniendo en cuenta la calidad de la compañía, con un churn muy bajo, con márgenes EBITDA actuales del 47%, al tener poca estructura, un capital invertido muy bajo, pues consiguen ROCEs muy elevados, el 40-45% de manera recurrente, y bueno, el precio también se explica por bueno, unos problemas internos con los accionistas que tuvieron recientemente, que poco a poco han ido solucionando y que parece que ya quedan atrás con la confirmación del nuevo CEO que empezó el junio pasado, el junio de este año, Petri Kairinen, que bueno, tiene una trayectoria muy larga en una empresa cotizada, en Nixu Corporation, que es una compañía de ciberseguridad, cotizada en Finlandia también. Y bueno, un poco por ponerle algún ejemplo de lo que puede llegar a hacer en Admicom, pues el nuevo CEO, pues en esta compañía, en Nixu Corporation, pues ha pasado de unos ingresos de 12 millones de euros a más de 50 en apenas 8 años, ¿no? O sea, ha multiplicado por 4 los ingresos en 8 años, ¿no? Fusionando también, como en Admicom, crecimiento orgánico con adquisiciones estratégicas de compañías, ¿no? Como decía, Admicom es una compañía que nos gusta mucho, la verdad. Durante el 2013 a 2021 compuso sus ingresos a un ritmo superior al 30%.
el EBITDA mucho más, por el apalancamiento operativo que decía, y desde su salida a bolsa en 2018, pues en torno al 40%, desde el 2017 se multiplicó por más de 6 veces, ¿no? Bueno, al final, por resumir un poco todo, negocio con ventajas competitivas, al final es un producto muy sticky para sus clientes, apalancamiento operativo, crecimiento orgánico de doble dígito que complementa con adquisiciones para ampliar su base de clientes y oferta de productos, líder en sus respectivos nichos de mercado y, como decía, a una valoración muy razonable, teniendo en cuenta además cómo están algunos precios, algunas compañías de mucha calidad, ¿no? Y bueno, es un ejemplo de empresa donde que compite en un sector donde suele haber bastante valor. ¿Habéis mirado otras, no? Que no sean competencia, no tienen por ser competencia, pero similares, que hay bastantes en otros países. Hombre, ¿habéis mirado más? Sí, miramos más. Y bueno, una de la cartera pues es Autodesk, que es la auténtica líder del mundo, sí, ¿no? Es decir, y sí, hay muchas empresas muy buenas en el sector que sí que estamos mirando. Bueno, Adrián, no sé si tienes alguna duda más o pasamos a los errores. Pasamos a los errores, que son muy interesantes. Y la verdad, uno en retrospectiva, además viendo lo que ha pasado con el gas, la verdad que aún es más divertido, ¿eh? Buf, totalmente. ¿Que nos lo quieres contar tú, Quique? Sí, claro. Bueno, esto para los espectadores, pues claro, antes del programa pues ya estuvimos comentando ahí un poquillo los errores de inversión y por eso Adri ya sabe cuáles. Nada, la otra vez que vine al podcast hablando de Microsoft, pues comentara que uno de los errores de inversión era haber comprado TK Corp, porque bueno, la matriz no me gustaba demasiado, pero en cambio la filial, que era TGP o TK LNG, que es la que se dedica al transporte de gas natural licuado, pues sí me pareció una inversión razonable, porque tenía contratos a largo plazo, era muy estable, el gas parecía que tenía un futuro razonable. Y bueno, como error de inversión, pues ahora justo en el mejor de los mundos, pues la han vendido por un precio que yo creo que es, bueno, no sé si decir muy bajo, pero desde luego creo que los accionistas no van a estar muy contentos con cómo la vendieron. Entonces, bueno, tienes una empresa que de una calidad justa, y incluso aunque las cosas vayan muy bien, pues al final pues no acabas ganando dinero. Entonces, bueno, mi reflexión con esto pues casi es que a mí personalmente lo que me ha funcionado pues es apostar por la calidad. En las empresas con menos calidad, en donde realmente lo primero que miras es el precio y a partir de un precio bajo empiezas a buscar empresas, pues al final acabas teniendo sorpresas o a veces ganas, pero realmente no puedes ganar mucho dinero porque no puedes concentrar en esa inversión. En cambio, comprando calidad, pues al final lo que, por lo menos en mi caso, eso, pues puedes concentrar más y al final en euros, que da igual el porcentaje, porque al final lo importante son los euros, y en euros acabas ganando mucho más concentrando, teniendo convicción y apostando por empresas buenas. Pero bueno, sí, como error de inversión, y no puede estar más de moda el tema del gas. Y justo en este mundo idílico para el gas, pues TK pues vendió la gasera que tenía justo al principio de todo este conflicto. Bueno, y por mi parte, Quique tocó el tema de la calidad de las compañías. Yo voy a tocar el tema del equipo gestor, ¿no? Que al final no hay que olvidar que detrás de las compañías hay personas y bueno, yo tengo algún caso en el que por fiarme demasiado de la directiva o bien por no haber investigado demasiado a la directiva o por invertir en Italia directamente, ¿no, Adri? Pues... Yo te lo dije. Correcto, tú me lo dijiste. Italia para mí es ininvertible. Yo te lo discutí diciendo que era el norte de Italia, que eso en tu... No, que es Italia, claro. Es Italia. No, tienes toda la razón. Claro, y yo te dije, eso me da igual. Sí. El norte tiene un montón de industria heredada, pero son exactamente igual. Hacen las mismas mafiosidades, pero de otra manera. Sí, nada, fue una locura. En el caso de Sirio, que es una compañía que tenía... operaba Burger King y operaba otras cadenas de restaurantes, en aeropuertos, en estaciones de tren y demás. Bueno, pues aquello fue una auténtica locura, ¿no?
en menos de un año, 4 cambios de CEO, dimisiones de varios miembros del Consejo de Administración, incluso el propio asesor registrado renunció. O sea, fue una auténtica locura. Que si aún encima a esto le añades que viene el COVID, pues ya no te cuento, ¿no? Bueno, mala gestión. Bueno, al final le quitaron la gestión de la empresa de las manos porque la CEO, pues no se va a saber nunca muy bien qué pasó, pero no era muy normal que de repente te cayeran los márgenes un 80%. Crecieron a lo mejor de forma demasiado descontrolada, con demasiada deuda, de repente te viene el COVID y ya se te cayó todo. Bueno, la verdad es que mala gestión, bueno, un ejemplo de manual de lo que es una mala gestión de una compañía. Muy interesante. Pues de esta manera pasamos a la parte más complicada del programa. Ya sabéis, no quiero escuchar Rafa Nadal, Amancio Ortega, El Padrino, ya está. Yo creo Fernando Alonso, ¿no? Fernando Alonso, Puig, Roig, Michael Jordan también ya está un poco saturado. Por lo demás, lo que queráis. Venga. Empiezo, como siempre, por un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. ¿Quién responde primero? Me lanzo yo. Bueno, pues yo voy a barrer para casa, voy a coger el Eurodeport de principios de los 2000 con Mauro, Fran y compañía. Muy bien. Bueno, pues yo tenía pensado exactamente el mismo, ¿eh? Aparte, no. Y aparte dije yo, joder, como todo el mundo suele decir el Superdeport, pues mira, pues voy a decir el Eurodeport, porque es un poco diferente. Y aparte, claro, realmente yo lo que más disfruté fue el Eurodeport, porque las gestas, ganarle al Milán, al Manchester... El partido de Milán, la verdad es que... No sé, eso impresionante. Fue histórico. Eso es bestial, la remontada que le hicieron. Entonces, todas esas cosas, bueno, podrías decir, por ejemplo, que el Depor, pues, que no está bien decirlo, ¿no? Porque queda como muy típico, pero yo, desde luego, no hay ningún deportista, deporte, equipo, lo que sea, que me haya hecho sentir como el Eurodeport, sin duda. Entonces, yo creo que hay que decirlo casi por obligación. Bueno, hay que decir también que Quique, esto poca gente lo sabe, es casi un profesional del futbolín. Correcto. ¿Cuál es tu ídolo en el mundo futbolinístico? Joder, esta sí que no me la esperaba, ¿eh? Yo te iba a decir, si no, pues... ya sabía cuál elegir por ti. Que no sé la persona, no sé cómo se llama, pero ¿cuál es para ti el...? Pues, a ver, en el mundo del futbolín, quizá el que más me gusta es uno que se llama Palomo. Muy bien. Sí, que, bueno, es gente buenísima, la verdad. En el futbolín hay gente que practica mucho, supongo que le dedican muchas horas y tal, y es un auténtico espectáculo. Yo me imagino que con los años, pues igual que pasa con otros deportes minoritarios, pues irá cogiendo más fama y lo echarán en las televisiones. Aún no sale en Eurosport. Pero bueno, actualmente, por ejemplo. Entre los dardos y el billar. Exacto, yo no entiendo por qué echan el billar y no el futbolín, por ejemplo. Supongo que eso, siempre se considera pues un deporte de bar, ¿no? Como que no es algo serio, pero ahora pues hay mucha gente que tiene mucho nivel y, por ejemplo, en el extranjero sí que hay incluso millonarios, ¿no? Jugando al futbolín, está mucho mejor considerado. Y sí que es yo lo he visto en acción y Quique promete, ¿eh? Ojo. Si lo hacen olímpico, podemos tener un oro en España. No, desde luego, a ver... A profesional no, desde luego que no llego, pero bueno, sí que me gusta, ¿no? Es una forma de desconectar. Por ejemplo, nosotros que somos inversores, y es algo que al final te come mucho la cabeza, ¿no? Es decir, lees muchísimo, te metes mucho en las cosas, pasas horas ahí encerrado con eso y juegas ahí un par de partidas al futbolín y ya todo se va. Y entonces es muy bueno para desconectar. Artista. Mira, yo voy a lo fácil, voy a coger Miguel Ángel. Claro. Sí, digo Miguel Ángel porque yo vi el David de Miguel Ángel en persona y la verdad es que no hay obra que más me haya impresionado de cerca, o sea, con mucha diferencia además. ¿Quique?
Pues venga, yo voy a arriesgar, voy a ser muy contrarian y voy a decir un nombre que creo que nunca en la historia del podcast va a volver a aparecer. Y voy a decir a Daddy Yankee. Y diréis, bueno, antes de que me cerréis el podcast, no es mi artista favorito, ni muchísimo menos, pero sí que es un tío que me llama mucho la atención, porque claro, está en un género que es sin duda controvertido, pero parece como que tiene la cabeza muy bien puesta, ¿no? Muy en su sitio, porque es una persona que nació sin nada, que nació en un barrio muy conflictivo, con mucha violencia, muchas drogas. Y él es una persona pues, que no se droga, que no bebe, que sigue con la misma mujer que estaba antes de ser famoso. Luego también es una persona religiosa. Y luego ha conseguido, es decir, lleva más de 30 años de trayectoria, que bueno, se retira este año, y consigue, primero, crear un género, y segundo, que lleva 20 años que todos los discos que saca pues consigue triunfar. Entonces, aunque no sea mi artista favorito, ni muchísimo menos, sí que como artista, lo que es el concepto como artista, me parece que tiene su mérito. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Para ser contrarian y decir algo fuera del consenso en este programa. Muy bien. Nos encanta eso, la originalidad. Sí, sí es. Un empresario. Pues mira, a mí esta es la que más me costó de todas, ¿eh? La decidí a última hora. Sabiendo ya que no me ibas a dejar decir Amancio Ortega, pues... Obviamente. Pues nada, este verano estuve en Bilbao, fui al Guggenheim y vi una exposición de coches de Norman Foster y había el primer coche de la historia inventado por Carl Benz, que bueno, la verdad es que me llamó mucha atención y bueno, cuento la anécdota de que lo probó con su mujer, con Berta Benz, así que la primera piloto de la historia es una mujer. Como anécdota no está mal. Y nada, pues como empresario Carl Benz con la ayuda de Berta Benz. Nada, pues yo tiro para casa totalmente, como no puede ser de otra manera. También me gustaría decir a Amancio Ortega, pero no quiero arriesgar ya tanto, ya antes casi me cerráis el podcast, pues ahora no voy a arriesgar. Pero bueno, voy a decir a Tojeiro de Gadisa, porque bueno, Sí, porque bueno, junto a Amancio Ortega y también pues, a la familia Rivera, pues creo que son los que más aportan a Coruña, ¿no? Es decir, y creo que todos los que somos aquí, pues al final les debemos mucho y por eso, pues bueno, la mención de hoy. Qué bien, muy, de verdad, también muy buenas ideas. Queremos esto, originalidad. Un filósofo pensador. Bueno, no sé si convalida esto, pero yo voy a decir a Mark Leonard, que más pensador que ese no hay, ¿eh? No me digáis que no. Bueno, pues yo digo también a otra persona del mundo de la inversión, pero que poco a poco se está convirtiendo también en pensador, que es Ray Dalio. Que bueno, es una persona que hace años, pues la verdad es que me gustaba muchísimo, cuando bueno, escribía cosas que aún no eran públicas y había por ahí extranjis de cartas de él, y bueno, ahí empezó mi curiosidad por todo lo que decía. Aparte no dice cosas de consenso, sino lo que opina en cada momento. Y es cierto que en los últimos años, pues cada vez me gustan menos las teorías y más la práctica, ¿no? Es decir, hay un problema, pues cómo lo solucionamos, ¿no? Es decir, no qué teorías hay, sino la práctica, y lógicamente pues tiene que tener una teoría detrás, pero entonces es como que poco a poco leo menos filosofía y en cambio Ray Dalio, pues cuando lo escucho digo, me sigue haciendo pensar, ¿no? Entonces bueno, pues por eso lo menciono. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Bueno, aquí también voy a tirar para Galicia. Pues yo recomiendo, si os gusta mucho el pescado, que vayáis a Miño, un sitio que se llama O Cancelo, que allí preparan una lubina al horno con alcaparras, que está espectacular. Pues yo tiro para cerca de Miño y voy a recomendar Casa Miranda en Betanzos. A quien le guste la tortilla al estilo betanceiro, creo que es una de las mejores tortillas de nuestro país, con muchísimos premios y súper recomendada. Maravilloso. Una canción. Pues aquí voy a decir el videoclip, bueno, que agrupa varias canciones de Z Tangana de La Sobremesa, que la verdad que son todo temazos.
Pues yo voy a decir a Nirvana, Smell Like Teen Spirit, porque creo que es la canción de nuestra generación. Y bueno, las canciones más recientes no sé si acabarán con el tiempo, si acabarán gustando o no, pero esa canción en concreto pues creo que fue importantísima en su momento y lo sigue siendo hoy en día, y creo que no hay ninguna canción mejor. Una película. Pues aquí casi te diría cualquiera de Tarantino, pero si me quedo con una, me quedaría con Los Odiosos 8. Que bueno, o te gusta mucho o no te gusta nada, no hay término medio. Pues yo voy a decir una que casi no es película, porque es un poco experimental, que se llama Following, que es la primera película que hizo Christopher Nolan. Es decir, Christopher Nolan, las películas del principio, pues la verdad es que me gustan bastante. Y esto fue lo primero que hizo después de salir de estudiar, casi sin presupuesto, en blanco y negro. Es decir, es una cosa un poco rara, pero que en cambio suple toda esa falta de recursos con creatividad, y entonces pues es algo que me gusta comentarle a la gente porque es muy diferente y creo que vale la pena verlo. Y por último, tenemos un videojuego. Pues yo la verdad es que no juego los videojuegos. Bueno, lo retomé en la pandemia, en el confinamiento, pero voy a tirar de infancia y voy a decir un clásico entre los clásicos, que es el Super Mario World de la Super Nintendo, ¿eh? Pues a mí me pasa como a Lucas, que tampoco no soy fan de los videojuegos y tampoco juego. Ni siquiera en el confinamiento jugué, entonces podéis imaginaros que tengo muy poca afición. Pero en cambio, cuando era más pequeño, pues sí que jugaba. Y yo los juegos de mi infancia son por una parte el FIFA, al que en su momento jugué mucho, y luego también el Age of Empires. Entonces, bueno, cualquiera de los dos pues sirve para decir. Muy bien. Adrián, pasamos a las 3 preguntas finales. Sí. Entramos en la recta final. De esta manera, ¿qué has aprendido este último año? ¿Qué habéis aprendido? Bueno, pues yo, algo no solo aplicable a la inversión, sino incluso a la vida, que algo por muy imposible que parezca, pues puede pasar, ¿no? Ya no solo del último año, sino de los últimos años. Una pandemia, ¿es imposible que pase? Bueno, pues pasó. Una invasión en Europa, ¿es imposible? Bueno, pues pasó. O sea que algo, por muy remoto que parezca, pues cualquier escenario pues hay que incluirlo en nuestra ecuación de la inversión. Y bueno, al final lo improbable, o sea, lo imposible se convirtió en improbable, ¿no? No en imposible, ¿no? Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta en el futuro. Sí, totalmente. Al final hay que pensar a largo plazo, pero también sabiendo disfrutar el presente, ¿no? Es decir, en el mundo de la inversión suele haber siempre la disyuntiva entre los que piensan demasiado a largo plazo y a corto, y creo que al final pues hay que tener un mix, y la pandemia pues es una buena enseñanza de ello. Yo en qué estuve aprendiendo, pues bueno, voy a ser más teórico, y bueno, sigo aprendiendo muchísimo de software, me encanta ese mundillo, y sigo profundizando en ello, y creo que aún voy a seguir en ello también. ¿Y qué estás intentando aprender? Bueno, Quique, tú ya lo acabas de responder. Sí, ¿Lucas? yo, bueno, también en tema de inversión, pues estamos todo el día con cosas nuevas. Pues lo último, lo más reciente, pues estaba leyendo sobre la software de simulación de fármacos, ¿no? Que me parece también muy potente a largo plazo. De hecho, hay 2 compañías muy interesantes que son las líderes de este sector. Son compañías que tenemos en seguimiento y intentando cada día aprender sobre el sector, porque al final es lo que te lleva a distinguir las que son ganadoras el día de mañana y en las que hay que invertir para el largo plazo. Bueno, yo también podría decir que sí que es cierto que así como el software es algo a lo que dediqué mucho tiempo, ahora también en el presente todo el tema de salud, bueno, lo que se conoce como life science, creo que eso es una tendencia estructural muy fuerte, en donde hay mucho dinero y que la hay que conocer a pesar de su complejidad. Entonces también es algo a lo que espero saber más en el futuro y prepararme más en ello. Y terminamos así con consejos y libros para inversores. O bueno, en general, vamos a decir para detectar compounders. Sí. Para detectar compounders, bueno, pues hay un libro
que aunque sea muy básico, da alguna pincelada de lo que es la compañías en calidad, que es el del, bueno, yo creo que ya os recomendé la última vez que estuve aquí, que es el de Pat Dorsey, el pequeño libro que genera riqueza, que aunque ya digo, sea muy básico, pues más o menos te distingue los diferentes tipos de modes que hay, que es un poco por donde hay que empezar, ¿no? Al final hay que invertir en una compañía que defiende con ventajas competitivas su negocio central antes de comenzar a desarrollar nuevas verticales y adquirir competidores, ¿no? Pues yo, decir, uno de los últimos libros que leí y que es el que voy a recomendar hoy es Lessons from the Titans, es decir, bueno, Lecciones de los Titanes, que es un libro que habla de Danaher, que habla de Roper, y es un libro que, bueno, se centra en empresas industriales, pero que lo hicieron muy bien y que supieron adaptarse siempre. Entonces el libro se pregunta un poco si estas empresas de software actuales, cuáles van a prosperar y cuáles no. Entonces su conclusión es que van a prosperar las que sepan aprender de los que fueron las anteriores empresas triunfadoras, ¿no? Que, pues eso, como Roper o como Danaher. Entonces me parece un libro bonito para todas esas personas que quieran conocer esos grandes titanes del pasado y aparte pues extraer lecciones para las empresas del presente. Bueno, también podemos recomendar este de Sailor, ¿no? El de Tan solo los mejores lo logran, también es muy bueno. Sí, está bien. Lo que pasa es que, claro, es de la competencia, entonces casi mejor que no, y que compren Only Compounders. Sí, mejor no, muy malo el libro. Claro. Bueno, Quique, Lucas, muchísimas gracias por venir al podcast. Ha sido muy interesante, un muy buen repaso de estas empresas de máxima calidad. Os deseamos mucha suerte en este proyecto, estamos seguros que irá muy bien. Y para terminar, os cedemos el micrófono para lo que queráis. Bueno, gracias a vosotros por la invitación y nada, cualquier tipo de duda que haya tenido, que se quede a la gente tras escuchar este podcast, pues estamos abiertos a que nos enviéis un correo o el formulario de nuestra web, onlycompounders.com, y en las redes sociales pues ya sabéis dónde encontrarnos. Pues yo también daros las gracias porque, bueno, hacer un podcast no es fácil, aunque para la gente que lo escucha seguramente sí lo sea, pero la verdad es que hay que tener mucha práctica y talento para hacerlo, sobre todo como lo hacéis vosotros. Y aun a pesar de la dificultad, pues estar con vosotros, pues al final es como estar con dos amigos y se hace muy, muy ameno. Adrián. Qué bonito. ¿Algo más que añadir, Adrián? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado el programa y queremos daros las gracias por estar ahí y también os agradeceríamos mucho que nos deis vuestras 5 estrellas en Apple Podcast, vuestro me gusta en iVoox, el like en YouTube, las 5 estrellas en Spotify, ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco, ya nos despedimos. Que el valor te acompañe.